Pensemos por un momento en una fractura de brazo. Vas al hospital, el médico te pone frente a una pantalla brillante y miras la radiografía. Y ahí ves esa línea blanca irregular, ¿verdad? Cruzando el hueso. Exacto, el doctor simplemente la señala con un bolígrafo y dice que ahí, justo ahí, está el problema. Claro, es que eso es ingeniería pura. Es limpio. O sea, es binario, roto o no roto. Y bueno, la verdad es que nos encanta esa precisión visual, porque te ofrece una hoja de ruta clarísima para la curación. Totalmente. El cerebro humano busca constantemente esa certidumbre. Adoramos que los problemas sean visibles, que se puedan etiquetar sin dejar ningún margen a la ambigüedad. Ya, nos da una sensación de control. Falsa a veces, pero reconfortante. Eso es, una sensación de control sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos. Pero claro, cuando abandonamos la traumatología y entramos en el laberinto de la psicología, o más concretamente en el de las adicciones. Ay, amigo. Ahí la máquina de rayos X mental se rompe por completo. Literalmente. Empezamos a navegar por unas aguas diagnósticas que son súper turbias. Y para ilustrar esto, me gustaría arrancar la inmersión profunda de hoy planteando un escenario para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. A ver qué nos traes. Pues imaginemos a 3 personas distintas. A las 3 las despiden exactamente el mismo día, de la misma empresa y ocupando el mismo puesto. Vale, un evento objetivo idéntico para los 3. Idéntico, pero la primera persona cae casi de inmediato en una depresión paralizante. La segunda entra en un estado de cólera absoluta. Buscando culpables por todas partes, imagino. Sí, gritando injusticias y demás. Y la tercera, tras el shock inicial, lógico, empieza esa misma tarde a actualizar su currículum y a planear el futuro. Fíjate qué diferencia de reacciones. Es brutal. ¿Por qué ocurre esto ante el mismo evento? Pues la respuesta a esta pregunta es la llave maestra para entender por qué alguien recae en el consumo de alcohol. Es un escenario fabuloso para enmarcar lo que vamos a explorar hoy, porque demuestra que no estamos ante un simple fallo de carácter. O una debilidad moral, que es como se suele juzgar siempre al alcoholismo. Exacto. Estamos ante una maquinaria cognitiva inmensamente compleja, un sistema de engranajes que opera en la sombra y dicta cómo reaccionamos al mundo. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque para entender esa maquinaria invisible, hoy nos basamos en un material clínico fascinante. Y muy riguroso, por cierto. Sí, es el destilado de más de 2 décadas de trabajo, desde el año 2002 hasta este 2026. Un manual creado por la Asociación Sin Ánimo de Lucro APEA. Tema del alcohol. Exacto. Queremos revelar cómo la mente se engaña a sí misma y, sobre todo, cómo se puede reprogramar todo ese sistema. Y añadiría, si me lo permites, que es vital establecer el tono desde ya. Quienes nos acompañan tienen que saber que esto no es un sermón moral sobre la bebida. Nada de sermones, no. Ese enfoque punitivo no suele funcionar casi nunca. Para nada. Lo que proponemos es un viaje descriptivo a la arquitectura mental. Queremos desmitificar con datos y psicología clínica ese concepto tan destructivo al que llamamos fuerza de voluntad. Ostras, es que ese es el punto de partida del manual. Y entra como un auténtico vendaval derribando mitos. Tienen un lema central que es brutal. Sí, es casi un mantra en su metodología. Dicen, no es controlar, es aceptar. No es fuerza de voluntad, es aprender. O sea, nos piden demoler la idea de película de que dejar el alcohol es apretar los puños y sudar frío. Aguantar la respiración hasta que pase el peligro, ¿no? Exacto, aguantar por pura fuerza bruta. Pues lo fascinante aquí es cómo la guía reestructura la base desde la que debe operar un paciente. Los primeros pasos de aceptación son bastante radicales. ¿En qué sentido? Bueno, el primero exige declarar incondicionalmente que se padece una enfermedad. Y el matiz es crítico. No es un mal hábito. Ni una falta de disciplina. Eso es. Es una enfermedad con sus propios mecanismos neurológicos. Pero el verdadero salto llega cuando el texto separa dos conceptos que solemos mezclar de forma muy tóxica. La culpa y la responsabilidad, supongo. Ahí le has dado. El manual exige aceptar que uno no es culpable de tener la enfermedad, pero sí es 100% responsable de su recuperación. Esa disección me parece la clave de bóveda de todo el sistema. Y a ver, para visualizar por qué la fuerza de voluntad sola es una trampa, a mí me gusta pensar en una tubería rota. A ver esa metáfora. Imagina que revienta la tubería principal en el sótano de una casa. Tratar de dejar el alcohol solo con fuerza de voluntad es como intentar tapar esa grieta apretando las manos. Madre mía, ¿la presión te tiene que destrozar? Claro.
Al principio usas toda tu fuerza muscular y logras contener el agua. Sientes que estás al mando, ¿sabes? Que controlas la situación. Eso es. Pero la física es implacable. Tarde o temprano te fatigan los brazos, te distraes un segundo y la presión del agua te vence brutalmente. Inundando la habitación peor que antes, claro. Exacto. Pues la aceptación no es luchar contra el agua a puñetazo limpio. La aceptación es salir de esa habitación, caminar por el pasillo y cerrar la llave de paso general. Esa metáfora capta a la perfección lo inútil que es el esfuerzo mal dirigido. Y si analizamos la neurología detrás de la culpa que mencionábamos antes, lo entendemos mejor. ¿Qué pasa en el cerebro exactamente? Pues cuando alguien carga con la culpa de su alcoholismo, el cerebro interpreta esa culpa como una amenaza constante. La amígdala está hiperactiva. Que es el centro del miedo, ¿verdad? Exactamente. Así que la persona se pasa el día defendiéndose, justificándose o escondiéndose. Y eso genera un estrés masivo. ¿Y qué hace un cerebro adicto bajo estrés masivo? Pues buscar su vía de escape química de siempre. El alcohol. Al eliminar la culpa, bajas las defensas. El cerebro deja de percibir esa amenaza y dedica su energía a sanar la corteza prefrontal. Donde tomamos las decisiones racionales. Eso es. Preparas el terreno para aceptar que tu forma previa de pensar era errónea. O sea, es como firmar un armisticio con uno mismo. Fíjate que el manual cita al psiquiatra David Biscott con una frase que me encantó. ¿Cuál es? Dice, aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad. Es que es brillantísimo. No te piden que seas un superhéroe. Te piden reconocer que ante el alcohol tu sistema falla. Y a partir de ahí, la regla de oro es inquebrantable. Renunciar a esa sensación porque el daño no compensa el alivio efímero. Y ese reconocimiento nos lleva al siguiente nivel del tratamiento. Si ya hemos descartado la fuerza de voluntad bruta, y el lema nos dice que hay que aprender. La pregunta es, ¿aprender el qué? Claro, cualquiera diría que hay que estudiar neuroquímica o algo así. ¿O leer sobre el daño en el hígado? No. Pues no, hay que aprender a pensar. Y fíjate, aquí es donde la cosa se pone interesantísima. Porque la guía da un salto de 2000 años atrás. Directo a la filosofía estoica. Rescatan a Epicteto, nada menos, que decía algo muy revolucionario. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación que hacemos de los mismos. Y si conectamos este principio milenario con la psicología de hoy, es que son idénticos. Volvamos a los 3 trabajadores despedidos. Valo. Tenemos un evento objetivo, la carta de despido. El primero, el deprimido, tiene un diálogo interno que le dice que sin la empresa no es nada. Una narrativa totalmente catastrofista. Exacto. El segundo piensa que es una conspiración, que son unos monstruos. Pero, a ver, aquí quiero hacer de abogada del diablo un momento. Venga, dispara. Esto suena muy bonito en la teoría, pero decirle a alguien en crisis, rozando la depresión severa, que todo está en su interpretación, ¿no suena un poco insensible? Entiendo por qué lo dices. Es que roza la positividad tóxica, ¿sabes? Ese rollo de sonríe y todo irá bien. Es una objeción fundamental. Pero el manual es muy cuidadoso aquí. No te piden optimismo ciego. El tercer trabajador, el que busca empleo, no está feliz por el despido. Siente tristeza y miedo, claro. Emociones reales y válidas. La gran diferencia clínica no es anular lo negativo, sino evitar que el pensamiento cruce la línea hacia el fatalismo absoluto. O sea, pensar, esto es un golpe duro, pero no es el fin del mundo. Eso es. Los 2 primeros no son conscientes de que esa interpretación extremista les empuja a un abismo intolerable, y ante tanta angustia el cerebro exige una vía de escape. Que en este contexto es inconfundiblemente una botella. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Porque siempre escuchamos a alguien decir, bebo porque el estrés del trabajo me mata, o bebo por una discusión horrible. Y según el triángulo cognitivo, eso es falso. Claro, el trabajo o la discusión no causan el consumo, crean un evento neutro que pasa por tu filtro victimista y es esa interpretación la que genera la ansiedad insoportable. Y por eso los tratamientos que solo restringen el alcohol fracasan a la larga. Si solo alejas la botella, el paciente sigue sufriendo porque su lente para ver el mundo sigue rota. Hay que reparar esa lente antes de que la bomba emocional detone. Pero bueno, entender que nuestra voz interior nos miente es un paso enorme. Sin duda. El problema es enfrentarse al mundo real,
Quienes luchan contra esto necesitan herramientas tácticas para hackear esa mente irracional. Y aquí el manual hace una cirugía semántica brillante. Sí, diseccionan el diccionario cotidiano. Toman 4 verbos muy comunes y les dan la vuelta. El primero es necesitar. Porque el lenguaje esculpe la neurología. La excusa irracional clásica es decir, necesito una copa. ¿Y cómo te obliga la guía a confrontar eso? Pues con biología evolutiva. Tienes que decirte a ti mismo, no necesito consumir, necesito oxígeno o dormir, pero mi cuerpo jamás ha necesitado alcohol. Exagero. Buenísimo. Y eso nos lleva al segundo verbo, que es apetecer. La típica excusa del viernes de lo hago porque me apetece. Pues el manual te obliga a responder con una declaración de autonomía. Aunque me apetezca muchísimo, no tengo por qué hacerlo. Rompes la cadena automática entre el impulso y levantar el vaso. Y luego van a por la tercera palabra, soportar. Ay, esa está cargadísima de drama. Sí, la mente adicta adora decir, no puedo soportar esta ansiedad. Y la guía arranca ese victimismo de raíz. Lo reemplaza por una armadura mental. Te dices, puedo soportar cualquier sensación, por mala o dolorosa que parezca. No me va a matar. Y el cuarto verbo ya proyecta todo hacia el futuro. Es convenir. Porque en crisis la mente irracional es miope. Te grita que le da igual mañana, que quiere alivio ahora mismo. ¿Y la respuesta racional entrenada cuál es? Parar y evaluar fríamente. Me da igual cuánto me apetezca ahora. Tengo que ver qué me conviene a medio y largo plazo para no destruir mi vida. De hecho, citan a Ralph Waldo Emerson diciendo que el pensamiento es la semilla de la acción. Una cita poderosísima. Lo es. Pero aquí, de nuevo, me sale el escepticismo de la calle. A ver. Seamos realistas. Si alguien está muy vulnerable, a las 2 de la madrugada, solo en el salón, con un dolor agudo y una botella enfrente, Ya sé por dónde vas. ¿de verdad esperamos que su cerebro en pánico se detenga a analizar la diferencia semántica entre necesitar y apetecer? Suena a pedirle que resuelva trigonometría mientras huye de un león. Es una duda súper válida. Pero si revisamos los apuntes del manual, se aclara enseguida por qué el lema es aprender. Todo esto no es un cristal de emergencia que rompes en medio del incendio. Ah, no. No, es un gimnasio mental. O sea, entrenar en frío para cuando llegue el calor extremo. Exactamente. Desmantelas la excusa irracional meses o años antes del momento de riesgo. Lo automatizas un martes por la mañana tomando un café tranquilo. Vale. Como preinstalar un antivirus antes de que llegue el malware. Muy buena analogía. Así, cuando llegue la tormenta a las 2 de la mañana, la acción de no beber ya está programada. Porque la excusa del lo necesito ya no tiene credibilidad en tu cerebro. Entendido. Pero a ver, a pesar de este superentrenamiento cognitivo, el mundo exterior es implacable. Hay detonantes en todas partes. Problemas económicos, duelos, presión social. Y el manual habla de un concepto que te deja helado. El efecto de violación de la abstinencia, o el famoso EVA. Sí, el EVA es demoledor. Ayúdanos a entenderlo. Afirman que la pérdida de control tras tomar una sola copa no es solo química. Es una trampa cognitiva de 3 fases. ¿Qué pasa en la primera? Pues la primera se llama autoeficacia positiva. Y suena a triunfo, pero es un exceso de confianza letal. Es ese momento de lo tengo bajo control. Justo. Llevas 6 meses sobrio y tu mente te susurra, ya he superado esto. Si me tomo solo una copa en esta boda, no pasa nada. Es una arrogancia peligrosísima. Crees que la huella neurológica ha desaparecido. Y asumo que cuando bebes amparado en esa falsa seguridad, se desata el infierno, la segunda fase, la culpa. Y no es una culpa de, vaya, me he saltado la dieta. Es un colapso psicológico brutal. Se genera una disonancia cognitiva, ¿no? Enorme. Tu identidad de persona en recuperación choca contra el acabo de recaer. Y el dolor por haber fallado es tan insoportable que la mente busca un callejón sin salida. ¿Y cómo silencia esa culpa? Pues irónicamente, anestesiándose bebiendo más. Te dices, a la mierda, ya lo he arruinado, sigo bebiendo para no pensar. ¡Ostras! Es como si saltaran los plomos de la casa por una sobrecarga. El cerebro baja el interruptor de la moralidad de golpe para no incendiarse por la culpa. Muy visual, sí. Y eso nos arrastra a la tercera fase, la debilidad. Ahí es donde uno se hunde del todo. Ahí el individuo atribuye el resbalón a un defecto inmutable de sí mismo. Se dice, soy un fracasado, no tengo fuerza, la terapia no sirve de nada. Y empiezan a vomitar excusas irracionales para justificar el seguir bebiendo. Las clásicas. Las típicas de perdidos al río, o para 2 telediarios que me quedan,
O incluso, tengo que bajar la ansiedad de esta vida que me ha tocado. Es aterrador ver cómo la mente decide ignorar activamente las consecuencias devastadoras que conoce de sobra. Ruina, pérdida de empleo, destruir a la familia. Pero fíjate que el manual añade un último elemento que me pareció la prisión perfecta: las excusas para ocultarlo. Sí, las excusas para no informar a nadie de la recaída. Piensan, nadie se ha enterado, o si se lo cuento a mi pareja, me abandonará. Y esconderlo en el secretismo sella el ciclo. Te aísla en la oscuridad. Y te impide acceder a la ayuda externa que podría cortocircuitar ese efecto Eva. Entonces, destilando todo esto para quienes nos escuchan, el peligro más letal no es el alcohol de la botella. No, es la narrativa interna de fracaso absoluto que te cuentas inmediatamente después de beber. Esa culpa trituradora es la que transforma un tropiezo en una recaída destructiva. Totalmente de acuerdo. Pues creo que es el momento perfecto para recapitular nuestro análisis de hoy. Hemos desmantelado el mito de la fuerza de voluntad, sustituyéndolo por aceptar la vulnerabilidad y separar la culpa de la responsabilidad. Luego hemos viajado con Epicteto para ver que el sufrimiento viene de nuestra interpretación catastrofista de los hechos, no de los hechos en sí. Hemos hackeado el vocabulario, cambiando el necesitar por lo que nos conviene, Y finalmente hemos expuesto la trampa del efecto de violación de la abstinencia. demostrando que el secretismo y la vergüenza son los arquitectos de las recaídas. Resumen perfecto. Y para la gente que nos acompaña, ya sea por ellos mismos o por un ser querido, la lección es innegable. La guerra se libra en la mente. En ese milímetro entre un estímulo externo y nuestra interpretación interna. Y eso debe ser esperanzador. Las herramientas siempre han estado dentro de nosotros, en nuestra capacidad para aprender a pensar distinto. Totalmente. Y antes de despedirnos, quiero dejar flotando una última reflexión. Una idea algo provocativa. A ver qué nos dejas hoy. El manual nos deja claro que el impulso más destructivo en una recaída es el silencio. Ocultarlo por terror a decepcionar y al qué van a pensar de mí. El estigma social, claro. Pues si hemos demostrado que recaer es parte de un mecanismo cognitivo predecible y no un fallo moral, ¿qué pasaría si como sociedad extirpáramos por completo la burla y la vergüenza hacia el alcoholismo? Es una pregunta tremenda. ¿Qué pasaría si hubiese una transparencia radical? Que confesar un resbalón se recibiera con la misma neutralidad con la que el médico mira la radiografía del brazo roto. Quizás esa ausencia de juicio destruiría la recaída para siempre. Es un pensamiento crucial para reflexionar mientras cerramos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inversión.